Bueno, otro de los temas, sin lugar a dudas, la mala praxis policial, excesos en el accionar de la policía. Hay varios, lamentablemente, en su haber, pero últimamente uno en La Falda, que fue muy conocido, ustedes lo vieron en la presentación del programa, el caso de Jonathan Romo. Santiago, ¿cómo está el caso? En Punilla ha tenido una enorme repercusión. Inclusive empezó a actuar la misma fiscal del caso Bacigalupo y desertó. ¿Por qué? ¿Porque se tomó una feria o por qué? Claro, es un caso muy bueno, lo decís vos, tiene mucho impacto, guarda reminiscencias respecto a otros casos. Bueno, lo sucedido es que el fin de semana pasado, no, el anterior, el domingo 10 de julio, Jonathan Romo es detenido en un operativo policial después de una situación confusa en una despensa de ahí de La Falda y aparentemente, y por el avance de la causa y las pericias que se hicieron, no se cumplimentó con el protocolo policial para abordar el tipo de casos de personas con algún tipo de adicción o enfermedad mental. Es decir, un exceso de fuerza es lo que calculo que está planteando también el abogado de la familia Romo. Asimismo, citan un antecedente de este chico Romo que era en diciembre, en el mes de diciembre, el último diciembre, se da una situación similar donde también es detenido en un operativo confuso y termina con un riñón perforado. Termina internado en el Hospital Funes. Bueno, la familia dice que si se hubiese actuado en ese momento, por eso el cuestionamiento a la fiscal Kelm, que como bien decís, es la fiscal del caso Basaldúa, en la cual, lo dijimos en este programa, el único acusado quedó absuelto, ¿no? Sí. Por falta de pruebas. La familia dice que si la fiscal hubiese actuado ese diciembre, posiblemente se hubiese evitado este desenlace. Claro, por ahí la deserción un poco del Estado en todo el tema adicciones, ¿no? El Estado hoy puede cubrir el tema, cubre, de hecho no, claramente no, todos los problemas de adicciones. Es un poco reclamo de la madre de Chano, ¿no? ¿Recuerdan cuando dijo, por favor, atiendan a las personas que tienen adicciones? Es un pedido desesperado, las familias no dan más y en muchos casos están en serios inconvenientes. Lo tenemos al doctor Luis Gali, que es el abogado de la familia Romo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Bien, sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, ¿cómo está la causa en este momento? Usted ha tenido evidentemente acceso al expediente. ¿Qué nos puede decir con respecto al mismo? Mirá, yo me he constituido en querellante particular. Recién hoy me lo han decretado porque, pobre, el fiscal estuvo permanentemente accionando. Yo eso lo comprendo bien. Aparte, había defectos formales que había que cumplimentar, como la firma de la madre de los menores. Hoy cumplimentamos todo, el pago de aportes, todo. Entonces, estamos en regla para poder hoy ejercer nosotros también parte de la investigación, porque nos preocupa realmente que la policía, porque ustedes plantean el tema sobre las adicciones. Romo cuando fue capturado la primera vez, llevaba 3 meses en abstinencia. Y el hecho de que se lo internó, surge algo grave acá, porque él tenía un abogado en ese momento, Nicolás Martínez, que fue a hablar con la fiscal y le pidió encarecidamente que le continuaran con la medicación para que él no tuviera otro problema. La fiscal lo miró compungido, le dijo perfecto, está todo bien, y él le pidió que lo enviara a una clínica que la pagaban ellos, en vez de ir preso. O sea que usted hablaba porque el Estado no se hace cargo. La familia ofreció una clínica. El abogado se va conforme porque negoció y al día siguiente desesperados todos buscando por qué Romo no estaba. Entonces nos enteramos que lo mandaron directo a la UCA sin darle de alta a los médicos. O sea, la fiscal de manera arbitraria, inhumana y rayando con los derechos humanos, sin contemplar que el chico necesitaba medicación, y aparte tenía el riñón infectado y 10 días infectada la muñeca por estar esposado a la cama. Entonces, a pesar de todo eso, sin hacerle caso a los médicos, lo mandó esposado a la UCA. El chico estuvo un mes tirado en la UCA sin medicación alguna. O sea, el sufrimiento que se está viendo ahora en la tele no es nada en relación con lo que él pasó durante todo enero. Todo enero recuperándose sin nada de medicación. Eso raya la tortura. Aunque la doctora no participó, ella estuvo al tanto de todo lo que le iba a hacer. Por lo tanto, es trato inhumano
por parte de una fiscal hacia un detenido que no debía estar detenido. Que tendría que haber estado internado, de acuerdo a lo que usted dice. Internado con la clínica ofrecida por la familia. Con respecto a los supuestos excesos de la policía que terminaron, bueno, con el deceso lamentablemente de este joven allí en La Falda, ¿qué nos puede decir? ¿Qué se ha investigado? Mirá, ¿qué ha dicho el fiscal? Para que vos entiendas algo que es una realidad. En el interior, ningún policía comete un exceso si no tiene la venia del fiscal. Uno de los 5 que está preso ahora por el segundo hecho participó en la golpiza de la primera vez, en diciembre. Nosotros tenemos toda la información para probarlo y ya lo hemos aportado. Ahora, bien, ¿qué piensa ese suboficial? ¿Qué piensa? Y mirá, yo le rompí la cabeza, lo dejé tirado y a mí nadie me imputó, la fiscal me cubre, por lo tanto, si le tengo que romper la cabeza de nuevo, se la rompo. Así trabaja la policía, encubierta. Bien, ¿preguntas, Santiago? Sí, doctor, ¿cómo le va? Santiago Solans. Doctor, le quería consultar si había podido formalizar el pedido de jury contra la doctora Kelm. Mirá, lo estamos armando porque un pedido de jury, no te olvides que se debe presentar en la legislatura donde o sea, tenés miembros que son pertenecientes ahí a la mayoría, 2 a la minoría, ahora están de feria, encima de eso, o de vacaciones, la comisión no está conformada perfectamente, faltan los miembros, entonces yo estoy juntando todos los elementos porque un jury no se arma solamente pero gritando o marchando, hay que armarlo bien porque es un defecto constitucional al que estamos apuntando. Bien. Entonces me estoy tomando el tiempo necesario, pero no más de 10 días, para tener el jury perfectamente armado, que la comisión esté perfectamente constituida, que se reciba nuestro reclamo en tiempo y forma y que la legislatura actúe. Hay muchas dudas con respecto a este tema y la investigación obviamente va a salir a luz seguramente lo que ha ocurrido. Ahora hay un dato que a lo mejor usted puede aportar. El servicio de emergencia, el SEM, que es el dueño, el titular, es el padre de la novia, digamos, o de la pareja de Jonathan Romo. ¿Fue a la comisaría? Sí. ¿Fue a constatar la muerte o fue antes a atenderlo? No. Él fue citado para una emergencia, para un traslado de urgencia. Cuando él llega, esto te lo comento extraoficialmente porque no lo tengo en el expediente, sino por dichos de él, él nos dice que Jonathan ya estaba muerto. ¿Y el que va es el doctor Bermúdez directamente o a uno de los médicos del servicio de emergencia? No te quiero mentir porque no lo sé. No sabe. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto telefónico. Gracias. A ustedes. Gracias. En realidad es más que un contacto telefónico, ¿no? Vía Zoom desde La Falda, desde el norte de Córdoba, el doctor. Para cerrar el tema, Santiago. Bueno, lo escuchábamos, el doctor está preparando un pedido de jury contra la fiscal Kelm, que es la fiscal del caso Basaldúa y que es la fiscal que él entiende tendría que haber actuado anteriormente. Bueno, la incógnita es... Si no hubiera sido por la feria, también tendría que haber actuado ahora, ¿no? Claro, la incógnita es ver qué sucede cuando vuelva la fiscal Kelm, porque hasta ahora la instrucción la llevó adelante el doctor Ramírez, que es el fiscal de feria, y bueno, la familia lo que decía es que todos los avances que se lograron, se lograron porque estaba otro fiscal, digamos, ese es el planteo. ¿La fiscal es de Cosquín? Es la fiscal de Cosquín. De Cosquín. Bueno, vamos con el tema político, la política, el gobierno que tiene serios inconvenientes. Parecía una discusión más después de lo que había hecho Cristina, pero sin embargo, al otro día el presidente de la Nación salió a avalar los dichos de Cristina Fernández de Kirchner. Presentamos el tema y hablamos del mismo. Somos distintos, somos diferentes. Claramente somos distintos, claramente somos diferentes, claramente queremos ser distintos, claramente queremos ser diferentes. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Se aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. No podemos esperar un gran cambio de un político, de un partido político, de una coalición. Necesitamos, como en el 83, que la sociedad quiera un nuevo salto civilizatorio.
Alberto, Cristina, Milei, Manes, una rueda, una clase dirigente que está muy en deuda, ¿no?, con la gente. 39 años de democracia venimos transcurriendo ya, ¿no?, con tantísimas deudas. No se ha podido cumplir aquello que decía Alfonsín: con la democracia se cura, se educa. No, lamentablemente tuvimos serios inconvenientes en el camino, no encuentran el camino. Vamos a hablar un poquito del tema con Gustavo Córdoba, de Surban Córdoba y Asociados, que está con nosotros. Gracias, Gustavo. Beto, buenas noches, gracias. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo esperabas esto? Vamos a arrancar con esto, que es lo más fresquito, ¿no? La vicepresidenta se ve acorralada y dice: ya está escrito el fallo, ya está puesta la firma, yo voy a tener una condena. Fundamentalmente por el caso Vialidad, ¿no?, que es donde está más expuesta y el que está más avanzado a lo mejor. 15 minutos en las redes sociales hablando del tema, con una posición bastante teatralizada, diría yo, ¿no?, al estilo Cristina, y se esperaba silencio por parte del presidente. Sin embargo, salió a avalar lo que dijo. Es como un ring, ¿no?, donde de un lado tiran una y le responden. El problema es que la justicia debería ser la reserva última, ¿no?, la última frontera de la civilización. Sí. Y la justicia está empantanada, Beto, también. Esto que el fallo absolutorio de Macri con el tema del espionaje a los familiares de Lara San Juan no contribuye para nada. Inoportuno el momento. A ver, todo el mundo tira nafta al fuego en lugar de retroceder y mirar un panorama mucho más amplio. Creo que acá estamos viviendo una especie de puja descontrolada del poder. En otros contextos, el gobierno o el Estado Nacional debería ser el árbitro en última instancia, pero acá no hay árbitro. La justicia no es árbitro, el gobierno no lo es, entonces la ley de la selva. Entonces, esto que estamos viendo con lo que pasa con el dólar, lo que pasa con la política, la dirigencia que no sintoniza los problemas de la gente, la ausencia total de empatía, bueno, configura un escenario muy estresante, ¿no? Realmente pega unos saltos el dólar, Juan, tremendo, ¿no? Así es. Bueno, hoy el dólar blue, que a mí me parece que la vocera presidencial minimizó la importancia del dólar blue. Dijo que son 3 millones de dólares que se operan diariamente, cuando el mercado único de cambio opera unos 100 millones o más. Lo que sucede es que el dólar blue es el termómetro de la sociedad, es como el que mide la fiebre del enfermo. Entonces, ya sea porque hay en este momento gente que viaja al exterior y no le alcanzan los 200 dólares y decide comprar más dólares, o simplemente aquella gente que decide cuidar los ahorros porque los pesos ve que rápidamente pierden el valor con una inflación galopante. Bueno, yo creo que el dólar blue es el termómetro de la sociedad y que el gobierno debería atender ese mensaje que me parece que ha descuidado siempre. Pero además el resto de los dólares vuelan también. El MEP vuela, el contado con liquidación vuela, todos vuelan, ¿no? Así es. No es solamente el blue. Bueno, el dólar MEP se utiliza, digamos, en la Argentina, porque se puede comprar ese dólar en la bolsa y mantener en las cuentas. Podría ser el ahorro para una empresa o bien para pagar cuentas en dólares. También el riesgo es el contado con liquid, porque es un dólar que se va afuera. Algunos dicen que para pagar importaciones que no reconoce el gobierno, pero también es un dólar que se manda afuera para, digamos, no tener el dinero en el país, lo cual revela también la desconfianza de todos los sectores, como decía Gustavo, empresarios, actores, digamos, de la economía, la sociedad que dentro de todo trata de cuidar sus pequeños ahorros, y el que menos tiene a lo mejor va y compra 2 frascos de café en el supermercado, 2 botellas de aceite porque piensa que van a aumentar el mes que viene, como aquel que tiene unos pesos más y se refugia en el dólar. Sí, tremendo el tema. Pero volvamos al tema de Pero como ha dicho Gustavo, perdón, sí. Mayo es un mes muy significativo, ¿no? Porque, por ejemplo, el 14 de julio del año 1985 se lanzaba el Plan Austral. Y uno de los autores de ese plan era José Luis Machinea, que hace pocas horas le dio un reportaje al diario La Nación. Y le preguntan, al final de la entrevista, contando todo lo que fue ese lanzamiento de ese plan, que fue el primer plan de estabilización de Alfonsín. Hay que recordar, en 1985 venía muy a los tumbos con Bernardo Grispun, asume luego Juan Vital Zurruy. Machinea era parte de ese equipo, luego fue presidente del Banco Central. Cuando le preguntan qué solución ve para este momento, dijo, acompañando lo que dice Gustavo Córdoba, si no hay un acuerdo político en el que gobierna y un respaldo político de los otros actores de la sociedad, no hay ningún plan económico en la Argentina que pueda ser sustentable. ¿Y esa posibilidad existe? Lo escuchaba el otro día Andrés Malabur, que me parece un tipo que tiene una claridad
realmente meridiana, fundamentalmente porque como está afuera, está en Portugal, y desde allá nos ve, viste que cuando vos lo ves desde afuera, lo ves distinto, ¿no?, al tema. Y Andrés decía, entre otras cosas, la oposición está condenada a gobernar. Va a ser gobierno la oposición. Está condenada. Ahora, lo que yo no sé es si tiene acuerdos necesarios para poder bancarse en el gobierno y un programa político. Que alguien les avise, porque pareciera que la actitud que tienen es como de no quererse hacerse cargo de esta cuestión. Bueno, Bullrich dijo ayer o antes de ayer, me encantaría agarrar ya, dijo. Yo agarraría ya. En realidad veo cierta liviandad en la dirigencia opositora, porque al mismo tiempo que dicen estamos unidos y pensamos igual, tienen 7 precandidatos a presidente, algo insólito para una fuerza que tiene que mandar señales de tranquilidad a todos los votantes de la Argentina. Digo, esta es una oposición muy distinta a otras oposiciones que ha habido en la Argentina. Porque no hay liderazgos. No hay liderazgo y tampoco hay una unidad conceptual, es decir, entre halcones y palomas yo veo que hay muy pocas cosas en común. Entonces, cuando uno los apura un poquito, esas diferencias saltan rápido. Uno escarba un poquitito y aparecen las diferencias a flor de piel. Entonces, creo que eso también forma parte del problema. Evidentemente, la ausencia de un plan económico en la oposición conspira también para esta señal de consenso que decía Juan recién. Creo que la imposibilidad del oficialismo y de la oposición de hacer consensos internos y externos contribuye a este clima tan desesperanzador que tenemos en estos días, Beto. Hay encuesta. Vamos a ver algunos datos de la encuesta. Nosotros vamos midiendo, vamos poniendo un poquito el termómetro. A ver, ¿qué aprobación tiene usted del gobierno nacional? Gustavo. Más allá de que hay algunos días de distancia entre este dato y el hoy, que casi un 70% de los argentinos desapruebe la gestión del gobierno es todo un dato. Se viene manteniendo. Si uno ve la imagen del presidente, por ejemplo, también está en 68% imagen negativa. Cuando uno pregunta si el país va en la dirección correcta o en la dirección incorrecta, los que dicen que vamos en dirección incorrecta son casi el 71%. Es decir, hay 7 de cada 10 argentinos que tienen algo negativo para decir del gobierno. A ver, otra placa. Hay un clima, ¿no?, de negatividad bastante grande. Sobre todo algo que tiene que ver con la economía, Beto. Hay algo que la credibilidad que hoy tiene el gobierno, fíjate que uno de los pocos puntos que yo veo de comunidad entre la economía y la política tiene que ver con la credibilidad. La incertidumbre se dispara porque el gobierno no logra hacer pie en la política de todos los días. Es un gobierno que no sabe instalar temas de discusión en la agenda de los argentinos y deja que los medios opositores le instalen todos los días el marco de interpretación de las noticias. Frente a eso, digamos, estamos ante la evidencia de un gobierno, te diría, desertor por primera vez en muchísimos tiempos, de discutir esto. Beto, es fundamental que los gobiernos intenten al menos pujar por lo que es su versión o su visión del día a día. Estamos acá ante un gobierno que no tiene. Digo, la vocera hablando de economía, que una vocera que no tiene ninguna expertise. Una ex vocera, ¿no? Porque ahora tiene otro cargo, ahora es secretaria de comunicación. Ya no es la vocera, la portavoz presidencial. Fíjate que lo decimos siempre, una buena comunicación jamás salvaría un mal gobierno. Así es. Ahí está, Alberto Fernández, 31% de imagen positiva, 67,7%, muy similar a la imagen del gobierno, ¿no? Sí, hoy te diría, si hiciésemos el corte hoy, con el dólar al valor que tiene hoy, es probable que esa imagen suba, ¿no? La negativa. La negativa está un poco más arriba. Y mirá, esto es de finales del mes de junio. Claro, ya tiene como unos días, 2 semanas, 3 semanas. Claro. Y hay que pensar, por ejemplo, que, a ver, todos se han negativizado. Digamos, la oposición también se ha negativizado, entre otros Milei. Bueno, acá está Milei. Milei, que era el emergente de la puteada de la gente sigue siendo, harta de la clase dirigente. Sigue siendo. Sigue siendo. El problema de Milei es que... había crecido muchísimo. Claro, esa centralidad que obtuvo él fue un desafío, porque cuando vos tenés tanta centralidad mediática, se te ve todo, Beto. Y tan lejos de la elección. Pero además, se te ve todo, se te ve lo bueno y se te ve lo malo. Sí. Digo, Milei hubiese pretendido que nadie observara con detenimiento su pensamiento muy fino respecto a la aportación de armas, la venta de niños, el tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Lo que dijo en la Feria del Libro, que él no tiene por qué pedir disculpas por ser blanco, rubio de ojos celestes. Digo, yo nunca escuché a un político argentino apelar tan fuertemente al racismo. Y sin embargo eso le ha traído complicaciones, porque, fíjate, en 2 meses sumó 40 puntos de imagen negativa y se transformó hoy en una imagen
que tiene prácticamente los mismos niveles de rechazo que tienen Mauricio Macri y Cristina Fernández. Ahora, esto funcionó también, me parece, a ver qué opinan ustedes, muchachos. Esto guarda relación también con los medios de comunicación, ¿no? Los mismos medios de comunicación que lo instalaron son los que ahora cambiaron absolutamente el discurso. A ver, algunos colegas que decían, Milei es, la verdad, rara avis, un tipo fuera de serie. Y dicen, bueno, es un poco loquito, hay que tener en cuenta, hay muchos dislates. Los mismos que hace 4 o 5 meses lo instalaban, hoy me parece que lo están intentando desinstalar también porque se transformó en una competencia de la oposición. O daba, ¿no? rating. Y además daba rating. Bueno. Yo creo que pasa un poco por ahí. Uno cuando escarba un poquito el contenido de la política actual, bueno, encuentra cosas no muy buenas, ¿no? Y Milei patentó de alguna manera la bronca en estado puro de muchísima gente, ese formato comunicacional de Milei tan histriónico de insultar a la política de frente como ningún otro, pues le dio esa posición de centralidad, pero hay que mantenerse ahí, ¿no? Hay que mantenerse. Hoy está muy lejos de la posibilidad de un balotaje, Milei, hoy. No sé, porque te diría, la política está jugando hoy como si lo más importante fueran las candidaturas presidenciales. Y falta tanto, falta más de un año. Creo que ese divorcio que hay entre lo que es la agenda de la política y la agenda de la sociedad argentina le da chance a Milei, ¿no? Porque seguimos viendo cómo oficialismo y oposición están mirando para otro lado los problemas, no se ponen de acuerdo ni siquiera en decir, bueno, bajemos la inflación, busquemos una política, una batería de políticas económicas acordadas entre la primera minoría opositora y el gobierno, pero nada de eso sucede. Se junta Cristina con Melconian y fue un escándalo. Así que, Beto, yo te diría que estamos realmente en problemas y no podemos descartar nada, ni siquiera que Milei pueda llegar a ser candidato en el balotaje. Bien. Sí, pero vos sabés, le apunto algo, ¿no? Con un presidente con una imagen débil, porque tener 31% cuando todavía faltan 18 meses de gestión es un problema para proponer sus soluciones económicas. Pero fíjate vos, la vicepresidenta, sobre qué propuso un consenso. Sobre la justicia, no sobre la inflación. Y que no es un tema de agenda para la gente. Que más allá de todos los problemas que tiene la justicia, la preocupación de los dirigentes, como vos mencionabas, la causa de Macri con el submarino, la causa de Cristina, la gente no está preocupada por hacer un consenso sobre la justicia, aunque la ve con problemas. Lo ha contado aquí todas las dificultades que tiene una fiscal para investigar un hecho muy evidente, incluso filmado. Pero la gente no quiere un consenso sobre la justicia, la gente quiere un consenso sobre cómo solucionar la inflación, cómo tener, digamos, valor en el peso y cómo tener un trabajo. Porque más allá de las críticas que se pueden hacer a los dirigentes piqueteros, la gente que recibe los planes sociales quiere trabajo. Todos dicen, me gustaría tener un trabajo formal, me gustaría tener, saber cuál es mi ingreso, etcétera. No estar dependiendo de un plan, más allá de algunas imágenes o de algunos testimonios, gran parte quisiera trabajar. Sí, sobre todo y no hay consenso sobre eso. Consenso sobre la justicia, creo que nadie está preocupado. Yo creo que la mayoría eso. quiere trabajar. No, viste que esto ya ha corrido como reguero de pólvora, todo el mundo dice, ya son generaciones de gente que no quiere trabajar, que se acostumbró a que el Estado le dé y no va a trabajar, etcétera, etcétera. Yo coincido con eso, yo creo que la mayoría de la gente quiere un trabajo digno. Pero habrá algunos que evidentemente... Pero como dice Gustavo, ¿no? Que busque el oficialismo y la oposición, que se siente gobierno, consenso sobre eso, y no hay consenso sobre la inflación y el empleo. No es el consenso el que busca la gente sobre la justicia. Bien, vamos a dejar un par de minutitos más en este bloque. Santiago. Sí, veía las placas mientras hablaba Gustavo y veía que están, lo que decías, todo parejo, ¿no? Las mediciones son prácticamente, vamos, de Manes de radicalismo a Cristina Fernández de Kirchner y la valoración es la misma. ¿Crees que ese porcentaje, yo veía pero Manes tiene positiva, ¿no? Manes tiene un nivel de desconexión todo, pero sí. tiene la positiva es más alta que la negativa. Yo creo que la gran diferencia es que hay un grupo dirigente que viene liviano para la segunda vuelta. Hay que empezar a pensar la política argentina en términos de segunda vuelta, no en términos de primera. ¿Por qué? Porque en términos de primera vuelta, Cristina y Macri son ganadores. El problema es que ninguna fuerza gana hoy en primera vuelta. Entonces, el pasado electoral de cada uno de estos dirigentes pesa mucho. Y los que van más livianitos son Patricia Bullrich, Manes, te diría Horacio Rodríguez Larreta, y ninguna o casi ninguna figura del oficialismo. Habrá que ver Scioli cómo evoluciona. Macri no. No, Macri tiene un gran rechazo para la segunda vuelta. Habrá que ver si es una especie de segunda vuelta entre Macri y Cristina, bastante poco probable, sí. Pero es el único escenario donde Macri podría tener alguna chance. Bien. Gustavo, ¿Massa también está en esa
con estos números también? Massa tiene 70% de imagen negativa en todo el país. O sea, está incluso peor que... Digo, el gobierno tiene los 10 dirigentes de primera línea entre 60 y 70% de imagen negativa. Bien. ¿Cuándo está la próxima encuesta? Y en pocos días largamos una nueva. ¿Con qué sistema han hecho esto, Gustavo? Online. ¿Están haciendo esto? Online. La hacemos así hace prácticamente 2 años, antes hacíamos teléfono, pero bueno, vamos acercándonos a momentos donde la gente, todas las encuestas hoy coinciden, ¿no? Este es un dato también anecdótico, porque el contexto es tan claro que, bueno, más allá del método, todos concluimos que la situación está realmente muy difícil. Gustavo, muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a vos. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar del tema del campo, la situación del campo y las cerealeras que finalmente no liquidan, y hay nerviosismo del gobierno por la falta de divisas. Ya venimos.